Y en tu palabra y lumbrera mi camino. Ilumínanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y siéntese. Aleluya. Vamos a predicar con el tema el poder que tiene la palabra. El poder que tiene la palabra. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de verbo. El verbo en la escuela nos enseñan que es lo que nos enseñan prácticamente, sencillamente, que el verbo es lo que indica acción, pasión o movimiento. Creo que es así. Por eso la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando de la palabra. Y la Biblia dice que el verbo era Dios y se hizo carne el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Jesucristo es la palabra. Cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos la palabra. Y al tener la palabra, tenemos poder. Por eso es que la palabra tiene poder en la boca de nosotros, en los labios del cristiano y del no cristiano, pero en el cristiano tiene un poder sobrenatural. La palabra de Dios dice ella misma que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en nuestros labios. Y nuestros labios y nuestra garganta y nuestras ondas que salen de nuestra garganta emiten palabras, sonidos, códigos. Por eso es que cuando una persona tiene problemas con sus cuerdas vocales para emitir palabra, no se le entiende el verbo, no se le entiende lo que dice. Y por eso es que usted ve que una persona muda no puede articular una palabra. Una persona muda, usted no puede entenderlo si usted no está, aleluya, en la dimensión o vive con esa persona. Ya cuando usted vive con una persona que no tiene articulación en la palabra, que no puede expresar, que no puede decodificar el código de las palabras, usted ve que nosotros no podemos entenderlo, pero la familia le entiende. Cuando un mudo habla y ya tiene tiempo y es adulto en la casa, yo recuerdo que hace 2 días, un día estaba frente a una persona y tenía a su hermana que era muda y comenzó a hablar con ella delante de mí y ella comenzó a articular ciertos sonidos y palabras y él me dijo: pastor, yo la entiendo, yo sé, ella dijo esto, gloria al nombre del Señor. Y llegó un momento que ella hablaba claro casi lo que decía. Entonces, por eso yo quiero hablar de la palabra, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra tiene tanto poder que todo lo que existe fue hecho por la palabra. Solo algo no fue hecho por la palabra y fuimos nosotros que fuimos hechos con la mano de Dios. Pero todo lo que existe, el sistema, todo lo que hemos leído, el principio de todas las cosas, el orden que Dios hizo en el sistema para separar las aguas de las aguas, los ríos de los ríos, para que haya agua dulce en un lado, agua salada, y ponerle nombre a todo fue por una palabra. Para Dios hacer todo lo que existe, la flora, la fauna, el sistema. Cuando hablamos de flora, estamos hablando de todo el sistema vegetal, de todo el reino vegetal. Cuando hablamos de fauna, estamos hablando de todo el reino animal. Dios comenzó a crear todo, comenzó a trabajar con el sistema, con la Vía Láctea, con las estrellas. Le digo al sol que saliera y le dio nombre por la palabra. Te llamará lumbrera mayor al sol y te va a ser dueño del día. Y el sol se ha hecho dueño del día por una palabra que Dios declaró. Y desde ese momento el sol escuchó la palabra de Dios y sale todos los días con poder. Y le digo: y a ti te llamará lumbrera menor y te llamará luna, y estará en aquel lugar y saldrá solo en la noche. Por eso cuando las estaciones comienzan a moverse, es el mismo Dios que dio una orden por su palabra. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere decirle en esta noche. Dios quiere decirle a usted que hay en usted un poder en la palabra que tiene que usarlo. Cuando el diablo venga a decirle algo contrario a lo que Dios le dijo a usted, usted tiene el poder en sus labios para declarar lo contrario que el enemigo quiere plantar en usted o en su generación.
Si el diablo viene a decirle que sus hijos nunca van a ser cristianos, usted tiene el poder para declarar mentira del diablo. Yo le sirvo a Dios, Él me llamó y me dio una palabra, y en el nombre de esa palabra, en el nombre de Jesús, yo digo, declaro, proclamo que en mi familia, que mis hijos le servirán al Señor. Cuando alguien viene a decirte, tus hijos están perdidos en la juca, en los vicios, tu familia está perdida en esto, en la hechicería, en la brujería, en la santería, usted tiene que decirle sí, pero un día Dios va a liberar a mi familia. Un día, un momento, en una temporada, Dios sacará a mi familia de esta temporada. Usted tiene que declarar una palabra. Cuando usted dice eso, la palabra hace rema, hace realidad, aleluya, y se incuba, aleluya, en el mundo espiritual y comienza a gravitar hasta que viene el momento que se hace realidad en su vida y son libres la persona que usted declaró con sus labios. Si usted dice, es tan terrible esto que el padre tiene un poder en la palabra y la madre tan poderosa, que lo que son los hijos son lo que los padres dijeron que ellos iban a hacer. ¿Usted sabía eso? Que muchas veces el 99% de lo que los padres dicen que los hijos van a hacer, esos son, aunque ellos tengan otro proyecto y otro propósito. Porque si su hijo dice que va a ser pelotero y quiere ser pelotero, si su hija dice que quiere ser ingeniera y usted declara otra cosa, gloria al nombre del Señor, puede troncharle su profesión con una palabra, gloria al nombre del Señor. Por eso usted tiene que declarar juntamente con sus hijos y decirle, mi hijo, ¿qué es lo que tú quieres ser? Hija, ¿qué tú quieres ser en el futuro? ¿Quieres ser médico? Yo quisiera que fuera ingeniera, pero si quieres ser médico, yo declaro que tú serás uno de los médicos especialistas más poderosos de esta nación. Dale un aplauso a Cristo. Y ese hijo o esa hija va a agarrar esa palabra y la va a hacer realidad. La mayoría de hijos que no triunfan o tienen tanta lucha para triunfar es por una palabra que le ha dado un padre en contra de lo que ellos, su proyecto, su bendición, sus sueños, gloria al nombre del Señor. La palabra tiene un poder, por eso nosotros tenemos que tener cuidado como padre la palabra que vamos a declarar. Lo que el padre o la madre declara de un hijo, yo no sé cómo hay madres que le dicen a sus hijos, aleluya, porque se ofenden con ellos, aleluya, le dice, ojalá que te mate un carro, ojalá que te mate un camión, ojalá que te vaya mal. Esa palabra se va a hacer realidad en el mundo espiritual. Y usted estará contento como padre o como madre cuando da una palabra de maldición a un hijo, tal vez por una desobediencia, tal vez porque no estamos de acuerdo con ellos. Tenemos que tener cuidado porque hay poder en la palabra. Dale un aplauso al Señor. Declare siempre una palabra positiva, aún hasta para sus propios enemigos. Porque la palabra tiene poder en cualquier ser humano. Pero la palabra en un ungido o una ungida de Dios tiene 20,000 veces el poder que tiene de un ser humano común y corriente. Por eso es que cuando Elías profetizaba, Elías decía, no lloverá, sino, ¿por qué? Por mi palabra. No lloverá, porque sabía que la palabra que él declaraba estaba respaldada por el Todopoderoso, porque él era el profeta del momento, era el hombre ungido, era la voz de Dios. Y si nosotros somos la voz de Dios y la boca de Dios como cristianos en esta tierra, en vez de maldecir como hacen muchos, tenemos que bendecir. Porque mientras más bendición hay de los hombres y de mujeres de Dios, más se llena la iglesia de bendición, más se llena la comunidad de bendición. Cuando usted lo maldigan, bendiga. ¿Cómo que dice la palabra? Cuando te maldigan, al que te maldice, bendícelo. Gloria al nombre del Señor. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios sabe que hay poder en la palabra de un hijo e una hija de Él. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hay gente en estos momentos que está pasando por depresión. Hay gente que está envuelta en un cuadro de esquizofrenia, de ser psicótico o tener cualquier cuadro de enfermedad. No fue porque nació con una enfermedad genética. No fue porque nació con una enfermedad, sino que adquirió una enfermedad por una palabra dada a su vida. La recibió y al recibirla la marcaron y con esa palabra se quedó y se convirtió en maldición. Por eso a sus hijos no le digan tú eres una basura. Hay otros que le dicen tú eres una escoba, un palo de escoba. Tú eres una porquería. Tú eres una materia fecal. Cuando usted le dice a un hijo que es una materia fecal,
eso va a tener poder. El hijo o la hija va a decir, mi madre y mi padre me dicen todos los días que yo soy una materia inorgánica, que yo soy una materia fecal, que yo no voy a servir para nada. Pues como yo soy una porquería y yo no voy a servir para nada, ¿dónde va a ir ese hijo donde está la materia? Se va a envolver en las drogas, en los vicios, en el bajo mundo, porque él desde pequeño entendió que le dijeron que él iba a ser o ella una basura. Entonces después decimos, ¿por qué mis hijos salen de esta manera? Si le dimos buena educación, le dimos comida, le dimos buena enseñanza en muchas áreas, pero lo marcamos o la marcamos con una palabra negativa de maldición. Diga conmigo, hay poder en la palabra. En la palabra y en mis labios está el poder de la vida y de la muerte. Entonces nadie quiere que la muerte llegue a su casa. Nadie quiere que la muerte esté rodeando su casa. Pues entonces hay que proclamar la vida. Hay que decir palabra positiva. Hay que hablar palabra de fe. Los hombres y mujeres de fe, no importando la situación que esté pasando, siempre tienen una palabra positiva. Siempre tienen una palabra de fe. Es que mi situación no hace que yo comience a hablar palabras de maldición. La situación que yo estoy viviendo no puede hacer que yo declare palabras de destrucción. La situación que yo estoy viviendo es el momento, es una temporada, pero no es la realidad de mi vida. La situación que usted está viviendo en este momento es una temporada en su vida, económicamente hablando. La temporada que usted está pasando espiritualmente es solo una temporada tal vez de crisis. La temporada psicológicamente que usted está viviendo, la temporada que usted está viviendo en estos momentos, aleluya, tal vez de enfermedad que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, es una temporada. Eso no puede tener a la iglesia, aleluya, hablando palabras negativas. Esto tiene que hacer que nosotros sigamos proclamando las palabras que están positivas en la vida. ¿Qué dice la Biblia? Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y te turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, estemos quietos y reconozcamos que Jehová es Dios. Aleluya, Jehová es Dios. Algo que me llama la atención fue que cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, el mundo entero estaba en caos, todo el mundo estaba en oscuridad. Estados Unidos estaba triste, estaba enlutado porque el centro financiero, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, había caído en el suelo. Aleluya, el mundo estaba en crisis porque habían tumbado las Torres Gemelas, las torres mundiales, donde está el mejor servicio de inteligencia, donde está la mejor protección del mundo, donde está la finanza del mundo. Ahora habían sido vulnerados sus poderes, habían sido vulnerados su tierra y habían tumbado la torre emblemática, aleluya, donde representaba todo el dinero del mundo y las empresas del mundo. Pero había un viejito sencillo, humilde, que lo llamaron y llegó en un helicóptero a la Casa Blanca y cayó sobre la Casa Blanca y abrió la Biblia. ¿Y qué dijo? No tiró llanto como tiró todo Estados Unidos, no tiró llanto como tiraba el mundo a ver la noticia, mientras todo estaba cayendo y todo estaba en fuego. Aleluya, este señor, hombre de Dios, evangelista Billy Graham, se paró, gloria al nombre del Señor, y leyó una palabra. Él dijo: en momento de dificultad la palabra tiene poder, en momento de angustia la palabra tiene poder. La palabra es el verbo es Cristo, Cristo es el momento, es el poder y es la realidad y es la bendición para toda situación. Y él leyó un salmo y dijo: aleluya, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esas fueron las palabras de aquel evangelista. Y esas palabras tomaron fuerza, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero que estaba viendo la noticia. Una palabra se llevó la tristeza, una palabra se llevó en fracción de segundo, cambió atmósfera, aleluya, de las Torres Gemelas, de lo que estaba pasando en el mundo, el caos que iba a poder traer guerra, situaciones difíciles. Una palabra cambió todo, una palabra trae esperanza. Por eso en esta noche yo te digo, hay poder. El poder que hay en la palabra tenemos que usarlo. Dale un aplauso a Cristo, úsalo. El poder que hay en Cristo, porque estamos ungidos, tenemos su presencia y su gloria está en el templo. Pero hay que declarar una palabra con poder.
Porque aunque estemos ungidos y aunque esté la presencia de Dios en nosotros, nosotros somos que tenemos que declarar, aleluya, la palabra para aumentarle la fe al pueblo. Y esa gente que no tienen a Dios allá afuera, que cada momento están diciendo que viene una cepa, que viene otra cepa. Yo no sé si es un conuco que vamos a hacer, hermano. Lo que yo sé que están saliendo tantas cepas que tenemos que agarrarnos de la raíz. La raíz de David es Cristo, el león de la tribu de Judá, el verbo encarnado, el gran yo soy, Emmanuel, Jesús nuestro Salvador. De Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la acción, Él es el movimiento. Él es que tiene el poder para cambiar la historia. Él es que tiene el poder para darnos a nosotros, aleluya, la fortaleza para seguir adelante. Hay poder en la palabra. Mire, cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús tenía hambre. Jesús estaba orando por toda la humanidad. Jesús estaba orando por Israel y por su pueblo. Jesús oraba por sus discípulos. Y en el momento que tenía 40 días de ayuno y oración, orando, se le apareció el diablo, el Señor lo reprenda. ¿Y qué fue lo que el diablo citó? Citó la palabra, pero él no sabía que él estaba frente a la palabra, frente al verbo encarnado. Cuando usted viene con filosofía con alguien, donde está la sabiduría, donde está el verdadero conocimiento, el temor, la revelación de Dios, usted va a perder. El diablo no sabía que estaba hablando quién era la palabra, quien conocía la palabra más que él, porque el diablo conocía la palabra desde el cielo, pero él no sabía que desde el cielo había bajado la palabra, que habían enviado la palabra al verbo encarnado. Y cuando se llegó al desierto le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no convierte esa piedra en pan y te la come? Su primer tentación, porque Satanás sabía que Jesús tenía hambre. 40 días su cuerpo necesitaba agua, necesitaba alimento, pedía alimento, pero él no sabía que estaba hablando con el verbo, que él era la palabra. Jesús esa misma palabra la tomó y dijo: pero escrito está en la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un aplauso a Cristo. La palabra, hay poder en la palabra. Lo que pasa es que a veces no sabemos usar el poder en la palabra. Porque para poder usar el poder en la palabra tenemos que estar llenos de amor, tenemos que estar llenos de misericordia, tenemos que estar llenos de todo lo que posee Dios. Jesús por eso vivía una vida en comunión, para que cuando Él hablara la palabra, y Él siendo la misma palabra, las palabras que salieran de sus labios salían con poder. Por eso cuando Jesús hablaba desde niño decían: este niño, este joven habla como quien tiene autoridad. Los maestros de la palabra y en la palabra no podían con Jesús hablando la palabra, porque Él era la palabra, Él era el verbo. Por eso que Jesús siempre cuando le decían algo, Él contestaba con una palabra perfecta y precisa. Por eso usted cuando alguien le hace algo, le diga a alguien, piense la palabra que va a pronunciar, porque cuando el diablo te hace decir una palabra, con tu propia palabra puede hundirte. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando Él le dijo a Jesús la palabra del pan, Él le contestó: no solo del pan vivirá el hombre. Y después le dio otra palabra a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, y si tú eres el verbo, eres todo lo que dicen de ti, si es verdad que hay ángeles que te guardan en todos tus caminos, ¿por qué no te tira y te lanza por ahí? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el verbo? ¿Qué le dijo la palabra? Habló de Él mismo y dijo: escrito está, aleluya, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Él estaba demostrando que estaba sometido a una autoridad. Aunque Él era el verbo, era el Hijo de Dios, Él tenía el poder para convertir la piedra no en pan, sino en un pastelito. Al mismo diablo convertirlo en un pan y comérselo. Pero Él no vino a eso, a convertir al diablo en un pan. Él vino a cumplir con el propósito. Él vino a hablar de su Padre. Él vino a hablar la palabra de verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que por mí andare jamás andará en tiniebla. Él todo lo que hablaba era palabra. Él cuando hablaba y reprendía era por la palabra, y daba una palabra precisa. Él era corto pero preciso. Dale un aplauso a Cristo, porque Él sabía que tenía poder en la palabra. Usted sabe que muchas veces cuando a usted le dan una palabra pueden darle vida o darle muerte. Por eso es que la iglesia, por eso es que la familia,
Por eso es que los cristianos, la pareja de esposo y esposa, no pueden estar todos los días en una contienda de pleito, de palabra, porque lo que está la familia, la iglesia, cuando estamos contendiendo, no estamos maldiciendo, no es bendiciéndonos. Y por eso se estanca en la bendición, porque no sabemos usar la palabra. La palabra es Cristo y Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a golpearnos con una palabra, comenzamos, hermano, por celo a herirnos, comenzamos, hermano, a minimizarnos, comenzamos, hermano, a rechazarnos con una palabra, entonces comienza la maldición en nuestras vidas. Por eso es que dependiendo lo que usted le diga a alguien, eso se va a hacer realidad. Si yo como pastor lo saludo a usted con un saludo muy gordo, muy despectivo, usted no va a sentir paz. Pero si yo le digo, Dios te bendiga, mi reina, Dios te bendiga, mi rey, Dios te bendiga, amado siervo de Dios, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. Cuando tú llegas a la iglesia dice, me gusta llegar temprano, porque desde que llego temprano el pastor me dice, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, reina, Dios te bendiga, siervo. Si nosotros como padres comenzamos a decirle a los hijos, Dios te bendiga, rey, Dios te bendiga, reina, Dios te bendiga, princesa, no importa que sepamos en lo que están, cómo están, eso va a traer esa palabra vida en ellos, y lo que está reinando en ellos negativo va a tenerse que ir. Tú sabes por qué nuestros hijos, y por qué la iglesia, y por qué nosotros, y por qué el mundo está en oscuridad y está bajo prisión, por una palabra. Por una palabra mal dicha, por una palabra contraria, por una palabra de maldición y no una palabra de bendición. Porque muchas veces nos cansamos con alguien que todo el tiempo, un hijo, una hija, uno en la iglesia que nos da carpeta, uno donde quiere en el trabajo, nos cansamos y comenzamos a proclamar palabras negativas de esa persona. Eso hace que entonces toda la persona siga en la misma maldición que nosotros estamos haciendo. Por eso es que yo le prohíbo a la iglesia y también a cualquiera que ande conmigo a estar hablando lo que de otro, lo que tiene malo, porque entonces vamos a proliferar y vamos a comenzar a decirle. Entonces le digo a Antonia, Antonia le dice a Pedro, Pedro le dice a María, María le dice a José, José le dice a fulano, y se da una cadena de maldición contra esa persona hasta que la maldicen y la meten al infierno. Por eso cuando usted tenga algo con alguien o con alguien, resuélvalo con Dios o con la persona. No lo siga en cadena. ¿Cuánta gente, hermano, ha maldecido su vida porque otro ha hablado algo mal y lo ha seguido multiplicando, multiplicando, y donde quiera que usted va, usted dice, wow, pero a mí me han desbaratado, me siento destruido, destruida, dijeron esto de mí aquí, lo saben en Villapenta, lo saben en Villaliza, lo saben en la Juan Isidro Pérez, lo saben en aquel lado, lo saben allá, porque alguien se encargó de multiplicar. Hay a gente del diablo, a un cristiano, hermano, a gente de Satanás que están dentro de la iglesia, que dan una palabra negativa de murmuración y siguen y destruyen a una persona. Dios no nos ha llamado a eso. Dios no ha llamado a dar vida. Dios no ha llamado a limpiarnos, no a ensuciarnos. Es el tiempo de entender que una palabra tiene poder. Lo que dicen de alguien, mire, yo soy pastor, y si alguien aquí dice en la comunidad o en mi barrio, en mi casa, que yo soy esto, la gente lo va a comenzar a creer. Aleluya. Si yo digo que usted esto y lo digo a las demás personas, a los demás hermanos, alguien lo va a comenzar a creer y se va a comenzar a multiplicar una palabra negativa de usted, una palabra de mal testimonio, y comenzará una palabra de mal testimonio. Usted dirá, pastor, pero el que tiene mal testimonio, uno no puede hablar bien de él. Pues entonces, si usted no puede hablar bien de él, ore por él o por ella, porque usted no está hecho, ni está diseñada, ni diseñado para declarar una palabra contraria a un ser humano, a alguien que fue hecho con la mano de Dios. No importa que sea cristiano o no sea cristiana, a alguien, hermano, que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, a alguien que tal vez está en el mundo, pero Dios lo ama tal como es, a alguien que está en la iglesia, pero Dios lo ama tal como es. Es necesario de entender el poder que hay en la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios y está en nuestra lengua, y nuestra lengua emite código, palabras. Por eso es que cuando alguien a usted le habla y le hace musaraña, usted está hablando con alguien y le está haciendo los dientes, le dice, dime qué es lo que me está diciendo, háblame. Hay gente que te maldice sin tener que emitir una palabra. Hay gente que proclama maldición, proclama celo, envidia, odio, solamente haciendo musaraña con sus labios. Cuando usted ve a alguien que está cerca de usted y está haciendo musaraña con los labios,
Dile, el Señor reprenda toda palabra contraria que no sea de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces hay gente que está pronunciando palabras en contra de ti, maldiciéndote, y está contigo y te está abrazando y es maldiciéndote. Gloria al nombre del Señor. Cancela esa palabra, que tú no tengas código, que no tengas revelación, que no tengas iluminación. Todo lo que es oculto, cancélalo. Yo vivo cancelando todo lo que está oculto. Yo cancelo toda palabra. Imagínense, si yo no supiera el poder que tiene la palabra, no cancelara. Yo cancelo toda maldición que echa contra mí, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi ministerio. Yo cancelo toda maldición, toda palabra contraria a mi llamado, a mi propósito. Usted tiene que declarar entonces palabra positiva y cancelar todo lo que dice de usted. No es lo que el hombre ni nadie diga de usted, es la palabra que Dios dijo de usted. Dale un aplauso a Cristo, la que tiene poder. Por eso Dios dijo que tú eres su sierva, tú y yo somos sus siervos, y tenemos que usar el poder que hay en la palabra. Si te quiere dejar morir, cierra tus labios y no declare una palabra positiva. Mire, usted no ve que cuando usted se ve que está sin dinero, que se le metió una crisis, una olla, como decimos los dominicanos, usted dice, ven acá, no puedo pagar la luz, no puedo pagar, comprar ni gas, lo que estoy comprando es un galón de gas, no puedo comprar un tanque de gas como lo hacían antes, no puedo comprar ni un camión de agua, no puedo hacer esto. Y usted se sacude y dice, mire, ya hasta hoy, dice, en el nombre de Jesús, esta maldición se va. Yo declaro prosperidad sobre mi vida, se va todo espíritu de maldición, de miseria de mi vida. Y al instante va a comenzar a crear esa palabra fuerza y va a entrar la finanza. Dale un aplauso a Cristo. Fuerte que para Dios. La palabra tiene poder. Cuando una enfermedad lo está agobiando mucho, usted se le añoña y cada rato que esto y que sin la pastilla usted no puede estar tranquila y que con esto y que usted está lejos y la pastilla se le olvidó. Ahora le va a subir la presión, el colesterol, el azúcar. Usted no tiene la pastilla encima, que usted lo que tiene que decir, controlar, darle una palabra y decirle, si no se le va esa enfermedad, usted sabe que está en ella. Oye, azúcar, estate tranquila hasta que yo llegue a mi casa, en el nombre de Jesús. Estate tranquila hasta que yo llegue y tome la pastilla. Oye, colesterol, oye, te digo, estate tranquila. No te manifiestes ni haga nada hasta que yo llegue a mi casa, o si no te va de mi vida, o si no declárele que no la acepta más en su vida. Denle una palabra y diga, si no te está tranquila, te alejo de mi vida y te va colesterol, te va enfermedad, y voy que se va a tranquilizar. Porque ella le tiene miedo a esa palabra que usted dice. Las enfermedades le tienen miedo a la palabra. La palabra es el verbo es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo que en el 2004 a mí me declararon corazón grande, presión, azúcar. Me declararon como un vegetal cuando iba hacia Estados Unidos a predicar. Caí en una cama. Tenía 17 pastillas, yo dando campaña por todas partes. Y recuerdo que estaba en San Cristóbal y dando campaña. Hoy era la noche de predicar de milagro, hablar de milagro. Y oí una palabra que vino a mí y me dijo, ¿cómo vas a predicar milagros si tienes 17 pastillas en los bolsillos? Y tienes que tomártela después que te bajes de la plataforma. ¿Con qué poder va a predicar? Y era el diablo que me estaba dando una palabra a mi mente, a mi espíritu, para que yo la creyera. Quiero decirte que el diablo se encontró con el verbo en esa noche. Yo me estaba muriendo, se me iba el aire. Era en verdad que me habían declarado todo tipo de enfermedad. Y yo, antes de subir a la plataforma, dije, Satanás, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, tengo 7 meses bebiéndome 17 pastillas, pero hasta hoy voy a seguir bebiendo pastillas, porque la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra declara que Él traerá sanidad y medicina, y te lo dice en Jeremías 33. Aleluya, versículo 6. Así que yo me aferro a esa palabra, y en el nombre de Jesús y esa palabra, yo te traigo las 17 pastillas. Tú fuiste que me traíste esta enfermedad, tú fuiste que me traíste esta pastilla. Recíbela, que no la quiero, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, se la solté. Hasta ese día, 2004, acá 2021, ¿cuántos años hacen? Se fue colesterol, se fue azúcar, presión, corazón grande. Cuando yo predicaba, hermano, tocaba en la batería y yo sentía que el corazón se me iba a caer. Pero yo declaré una palabra y desde ese día me paré en el nombre de Jesús. Desde ese día, y cuando viene cualquier cosa, digo, ¡hey, cuidado! Es una palabra lo que detiene. Con una palabra usted puede decirle a un muerto, levántate en el nombre de Jesús. Es una palabra con fe, con poder, que tú tienes que decirle, enfermedad, sal fuera. No espere que el pastor llegue, no espere que llegue el profeta, no espere que llegue el evangelista. Tú tienes poder en la palabra, tú tienes poder para poder operar en el mundo espiritual. Solo seámosle fiel a Dios, creámosle a Dios, y va a ver cómo cuando tú dices una palabra se va a cumplir. No tiene que ser profeta,
No tienes que tener el don de profeta ni hijo de profeta. Ya tú tienes la mejor profecía, está en la palabra. Los mejores evangelistas, cuando tú comienzas a leer la Biblia y a predicar de ella, ya sin Dios date el don, tú eres el mejor evangelista, la mejor evangelista. Cuando tú te apropias de esta palabra, ya tú eres la mejor profeta, el mejor profeta, porque va a profetizar a través de la palabra. La profecía más perfecta es la profecía que sale a través de la palabra. No tiene de vuelta cuando tú le dices a alguien, pero la Biblia dice en el tal capítulo, verso tal, y tú le das esa palabra a esa persona, la va a recibir. Si hay el enfermo, está enfermo, entonces tú le clamas el verso que yo te di, Jeremías 33, verso 6 dice: oye, pero tú eres hijo e hija de Dios. Créele, todo lo está gastando en medicina. Se te está yendo todo en medicina. Hay una palabra de fe para ti. Dile, la palabra dice que Dios traerá sanidad, medicina para mi pueblo, abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, verso 6. Repítelo, Jeremías 33, verso 6. Hay una palabra que dice que traerá sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad. Vete en paz en el nombre de Jesús y se sana, se sano. Dale un aplauso al Señor. El poder que hay en la palabra. Lo que pasa es que no usamos, la palabra es la vara, la autoridad que Dios nos dio a nosotros. La vara a Moisés fue un palo representando la autoridad, y a muchos hombres y a pastores. Pero ahora la palabra es el pastor Jesús, es el verbo. Solo usted tiene que creer esa palabra, haga la suya. Mire, y no se deje maldecir de nadie, de nadie en la tierra. No se deje quitar sus sueños, sus propósitos, su meta, su llamado, su ministerio. Aleluya, cuánta gente cuando yo comencé el ministerio, hermano, me decían no. Yo decía, el Señor me dio una palabra y me dijo, tú vas a ser predicador de mi palabra a través de un profeta. Se me reveló a mí en sueño, se me reveló a mí de muchísimas formas confirmándome. Pues yo comencé a predicar, comencé a los hospitales a predicar la palabra, a dar palabra de sanidad, comencé a surgir los milagros, comencé a ir a la cárcel cuando eso no existía en la calle, sino la fortaleza, comencé a visitar los presos, porque yo tenía la palabra, se hace realidad en el campo de batalla, es en el momento de la situación. Porque ¿cómo tú quieres que una palabra opere un milagro si tú no vas donde hay un enfermo y la declara sobre ese enfermo, sobre esa enferma? Tú tienes que usar la palabra en el lugar de necesidad. Jesús no abría su boca hasta que no llegaba un momento de necesidad. El ciego Bartimeo decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le querió atrás, los discípulos le alejaban al ciego Bartimeo, y él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, él proclamaba una palabra, él proclamaba, demandaba, aleluya, exigía un milagro y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús decía, ¿quién es el que está coceando? ¿Quién está dando esa palabra? Y los discípulos dijeron, es un ciego, es Bartimeo el ciego, el que siempre está en aquella esquina, en aquel lugar. Y cuando le dijo, échenlo para acá, ¿qué quieres que haga contigo? Di la palabra, di que tú quieres, una palabra, dila. Y dice Bartimeo, que reciba la vista, maestro. Y le digo, le puso la mano y dijo, ve en paz, aleluya. Denle un aplauso a Cristo por una palabra que tú le a tu padre, que tú le digas a tu padre, él te devolverá una palabra de fe y de esperanza. Así que en la Biblia y en la palabra está todo lo que tú necesitas. Cuando estés angustiado, lee los salmos. Cuando estés en angustia, busca una palabra que te fortalezca. Cuando te sientas triste, canta alabanza, dice la Biblia. Ahí tiene todo para nosotros. Cuando te encuentres como en depresión, ponte a cantar himnos, ponte alabanza. Cuando tú no tengas fuerza, entonces que la depresión te está atrapando, el desánimo llegó, entonces di lo que dijo el salmista, di, alma mía. Entonces tú vas a dar una orden a tu alma, dale una palabra a tu alma. Cuando tú no puedas decir una palabra para Dios, entonces dísela a tu alma que está presa, que está angustiada, que está desanimada. Y cuando tú te encuentres con un espíritu quebrantado y flojo, dile, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, recuérdate cuando te llamó, decía el salmista. Recuérdate todo lo que ha hecho contigo, alma mía.
Recuérdate, alma mía, te sacó detrás de las ovejas y te puso y te sentó con los príncipes de su pueblo y te hizo rey de Israel. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuérdate que Él es que te corona de favor y sacia de bien tu boca. Aleluya. Entonces, si Dios sacia de bien nuestras bocas, nos da poder para nosotros declarar, hacer en el mundo espiritual. Iglesia, tú tienes el poder en la palabra para vivir como Dios dice que tú tienes que vivir. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú estés mal con Dios y te sientas que ha fallado, que ha pecado, di la palabra que dijo el salmista en el Salmo 51, porque el verso 17 él lo declaró y le dijo: Padre mío, un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Dile, cuando te encuentres en pecado, que le ha fallado a Dios, no dejes de venir a la iglesia, no te desanimes. Dile como le decía el salmista: reconozco que soy pecador, en el Salmo 51. Reconozco que desde el vientre de mi madre, declara una palabra, declárasela a Dios: soy pecador. A Dios le gusta que usted declare la palabra, que le hable con la palabra. Cuando usted le dice: tú me dijiste a mí, Señor, esto y esto en tu palabra, ahora mira, yo estoy en medio de esto. Por favor, quiero ver tu palabra operando y esa promesa en mi vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo David? David era el rey de Israel, el hombre con el corazón conforme a Dios. Pecó, adulteró en un momento que se descuidó, mató, fornicó, hizo todo, robó, mandó matar a Urías, hizo todo, su hombre de confianza, hizo todos los pecados en fracción de segundo. Salió caro ese pecado, pero hubo algo que debía morir el rey, pero él le dijo una palabra a Dios. Y Dios le dijo a través del profeta: ahora debe de ser juzgado. ¿Quién quiere que te juzgue? ¿Dios o los hombres? Y David dijo: no, dio una palabra: los hombres no tienen misericordia. Con lo que yo he hecho, los hombres nunca me perdonarán, pero tú eres Dios, júzgame tú y haz conmigo lo que tú pienses. Y Dios lo juzgó. Siempre dígale a Dios lo que usted hace, que lo juzgue Él. Porque el hombre nunca tendrá misericordia. No le diga todo lo que a usted le pasa al hombre, porque el hombre declarará una palabra negativa de lo que usted le ha dicho y de lo que está pasando. Y va a doblar la palabra que usted le ha dado. Gloria al nombre del Señor. Pero si le dice a Dios, Dios juzgará con paz y con justicia, porque Él tiene poder en su palabra. Usted tiene poder en la palabra, yo tengo poder en la palabra. Y con esto termino. Yo recuerdo que yo un día estaba evangelizando y venía por Vietnam, y recuerdo que oí la voz del Espíritu Santo y me dio una palabra y me dijo: detente frente a esa casa, porque hay una necesidad, y dale una palabra. Y yo recuerdo que yo iba con el hermano Rafaelito evangelizando, y recuerdo que le dije: Rafaelito, oí una voz, una palabra que llegó a mi mente: detente. Y esa voz, esa palabra se clavó en mi mente y me detuve. Oí la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, pero si no le oímos, aleluya. Cuando yo estoy emitiendo palabras, mis cuerdas vocales se están forzando, mi fuerza física se está agotando. Yo no quiero darle una palabra hoy a usted para que usted se vaya como usted vino. Yo no estoy dando una palabra para que la palabra se quede en el aire. Yo le estoy dando una palabra para que se quede en su mente, en su corazón. Y esta palabra que no sale de mí, si no viene de la palabra, se queda impregnada en usted de poder, vida, fuerza, para usted solito, solita accionar en su momento de dificultad y llamar a Jesús, que es la palabra. Y recuerdo que me metí en el hogar, entré a la casa. Cuando llegué, leí un salmo, y cuando leí el salmo, recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: dale la palabra a la esposa. Y le dije: quiero darle una palabra. El Señor me dice que Él es tu refugio, tu fuerza y tu galardón, y que lo que tú ibas a hacer hoy, Dios lo vio y te libró. Te iba a quitar la vida y te iba a volcar. Cuando esa palabra cayó largo a largo, muerta en su propia casa. Yo era nuevo, me asusté. Yo no sabía que yo tenía un poder en la palabra. Yo no conocía el poder de la palabra. Al salir al campo de evangelización me di cuenta y andaba con el hermano. Dije: se quedó dormida, hermano, cayó como muerta. Yo solo le di una palabra y él me dijo: hay poder en la palabra que tú has declarado sobre ella. Dios te ha dado una palabra de ciencia, de sabiduría, Daniel, y esa palabra no la puede aguantar ella. Mire, cuando Jesús dijeron: ¿dónde está? ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús dijo: yo soy, todo el mundo cayó a tierra. Cuando el hombre y la mujer de Dios declaran una palabra, yo he declarado palabras en campaña que se han hecho realidad.
Hay palabras que no tienes que decírtela a Dios. Hay palabras que tienes que proclamarla tú para bendecir al pueblo. Hay palabras que tienes que declararla tú para desatar al pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Y si yo voy a un lugar donde todo el mundo está atado por los vicios, por todas las cosas del mundo, aleluya, ¿qué yo tengo que ir? Yo tengo que declarar una palabra de liberación. Y yo decir, yo ato y encadeno al que tiene encadenado esta comunidad. Y en el nombre de Jesús y por el poder de esa palabra, desato mi comunidad. Es el momento de que tenemos que usar la palabra para desatar nuestra familia, desatar las maldiciones que arrastran a nuestras generaciones, declarando una palabra de poder. Porque la palabra en tu boca y en la mía tiene poder. Dios le bendiga. Dale un aplauso a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son poderosas. Gracias por esa palabra poderosa que nos ha dado hoy para tu pueblo. Esperando que esta palabra sane heridas, se lleve todo problema, traiga fe en nosotros y traiga fortaleza. Gloria a Dios. Yo quiero que pasen aquí, quiero orar por ustedes, pónganse aquí a distancia, vamos a orar. Aleluya. Quiero darte una palabra, aleluya, de cerca, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay tribulaciones que vienen a nuestra mente y decimos al mismo problema, a la misma situación. Y muchas veces pensamos, hermano, una palabra que alguien nos dijo y nos marcó. ¿Usted sabe por qué hay gente sufriendo tanto tiempo? Porque tienen una raíz de amargura de que alguien le dio una palabra y se han quedado con esa palabra negativa y no la han roto, no la han destruido.